Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema que es de suma importancia y me estoy refiriendo al futuro conflicto bélico mundial. Sí, digo futuro porque es una evidencia de que va a suceder. Ya vivimos como humanidad dos anteriores y todo apunta a que las potencias se están preparando para ese tercero. Además de que, bueno, proféticamente hablando, como lo hemos mencionado en varios videos, está anunciado. Así que eso va a suceder, por más que algunas corrientes místicas digan que con rezos mundiales esto se va a evitar. No, eso no funciona, porque además quienes van a ejecutar esto no somos la humanidad, son los psicópatas que están detrás del poder, que saben que necesitan esto para poder traer su orden global y así tener un mayor control sobre la humanidad y, bueno, de esa forma culminar su agenda. En este caso vamos a hablar de unas noticias que hablan sobre, bueno, las tensiones en general que están ocurriendo y algunos planes, en este caso, de Putin. Se avecina un conflicto con Rusia. Directivo de Airbus revela planes de Putin. Incluso se mencionan fechas, no solamente en esta noticia, sino en otras que veremos por allí, porque se dice en esta de que antes del 2029 podría sucederse ese enfrentamiento. René Oberman, presidente del Consejo de Supervisión de Airbus y exdirector general de Deutsche Telekom, expresó en una entrevista con el periódico económico Handelsblatt su preocupación de que Rusia podría considerar lanzar un ataque militar contra la OTAN antes del año 2029. Bueno, ahora mismo, con la llegada de Trump, se está hablando de disminuir las tensiones, de un proceso de pacificación en Europa del Este. Y la profecía habla de eso, ¿no? De que antes de que suceda el tercer enfrentamiento debe haber una pacificación, una aparente paz que no sabemos cuánto duraría, pero que inmediatamente después de estos acuerdos ya se comenzarían a enfrentar las potencias utilizando armamento termonuclear. Así que este señor coloca una fecha, habla, no sabemos exactamente de dónde saca esa información, pero esto es una noticia oficial. Y dice que antes del año 2029 esto podría estallar. Así que hoy estamos 2025, hacia futuro unos 4 años, pues estaría el tiempo para que suceda acuerdos de paz y después de eso un enfrentamiento. Al final nadie sabe, ¿no?, en qué fecha exacta esto sucederá, pero sí podemos ir viendo los indicios y lo que está pasando en el mundo para ir ubicándonos. Además, el directivo de Airbus, que es este señor que está aquí en la imagen, opina que Rusia podría aprovechar la debilidad de Europa. Vladimir Putin ha convertido a su país en una economía de conflicto. Se está rearmando masivamente, materialmente, tecnológicamente y con 1.5 millones de soldados en estado operativo. Eso es una realidad. Rusia está armada hasta los dientes, está utilizando tecnología de punta con los drones y misiles y tiene uno de los mayores números de militares en activos del mundo. Creo que solamente China lo supera, si no estoy mal, pero están ahí bastante cerca en ese número. Además, la revista Magazine informó que Oberman fue noticia recientemente porque presentó junto a otros un documento de posición sobre el rearme de Europa en el que exigió: necesitamos armas nucleares tácticas como elemento disuasorio. Recordemos que también salió un documento desde hace un año más o menos donde se hablaba que para este año 2025 habría posibilidades de que Rusia generara esa ofensiva en contra de la OTAN. Y claro, esto sería el detonante para un conflicto mayor. Ahora, en esta noticia, en esta afirmación que hace el señor Oberman, que vuelvo y repito, no sé exactamente dónde saca la información, si será 100% realidad, pero es algo que dijo en una entrevista. Y está hablando de que antes del año 2029, no está diciendo exactamente en el año 2029, dice que antes. O sea que posiblemente de aquí a 2 o 3 años esto podría estar sucediendo según lo que él expresa. Pero ese documento que desclasificó o publicó el diario Bild de Alemania, esto fue noticia oficial, hablaba también de una ofensiva por parte del país del señor Putin hacia la OTAN. O sea, esto se viene barajando, se viene comentando y quizás ese sea uno de los detonantes de ese enfrentamiento entre potencias. Según Manager Magazine, Oberman se muestra en contra de realizar nuevos pedidos del avión de combate F-35 de producción estadounidense, ya que Europa debería volverse más independiente del país norteamericano. En 2015, un año antes del primer mandato de Trump, la situación en Europa era muy distinta y la ministra de Defensa británica, Penny Mordaunt, quería realizar grandes inversiones
en aviones de combate. Según informa Cash, Airbus fabrica el avión de transporte militar A400M, aviones de combate y sistemas de satélite, y participa en el consorcio Eurofighter. En el negocio de satélites, Airbus busca la cooperación con empresas europeas como la francesa Thales y la italiana Leonardo. Las ventas en 2024 fueron de 69.000 millones de euros. Bueno, aquí ya comenzamos a comprender de dónde saca Oberman, este señor Oberman, director de Airbus, la información. Es una empresa de aviación y está involucrada en la producción de aviones de combate. O sea que si esta gente produce estos aviones, saben por supuesto qué potencias les piden más de estos aviones, saben que se están armando, saben que algo se está moviendo en el ambiente militar, y por eso es que él se arriesga a decir este pronóstico, ¿no? Por así decirlo, sabe algo de lo que se está haciendo por allá en Rusia en el tema militar, y eso es lo que expresó en su entrevista. Y aquí se confirma, ¿no? El clima bélico es bueno para Airbus. Claro, cuando se están moviendo las armas, los aviones de combate, eso genera mucho dinero para estas empresas y para muchas otras que tienen que ver con la producción de misiles, la producción de, bueno, todo lo que son los proyectiles, las balas y muchas otras cosas. En los conflictos se mueve muchísimo, muchísimo dinero. Ese es el principal negocio de la élite. Además del componente energético, ¿no? Del derramamiento de sangre, sufrimiento y todo esto que se produce en estos conflictos, que es apetitoso para las entidades que son las que realmente controlan detrás de las sombras, seres extraterrenos que hoy en día se esconden en mundos intraterrenos y que tienen tecnologías para absorción de estas energías para llevárselas como alimento energético, como lo hacían desde el pasado con los rituales sacrificios. Hoy en día, pues, el escenario del sacrificio son estos enfrentamientos. Así que no es casualidad que durante gran parte de la historia de la humanidad hayamos vivido en medio de estos enfrentamientos. Ya sabemos el por qué. Porque produce alimento energético y porque produce muchísimo dinero para estas empresas. Además de todo esto, Oberman afirmó lo siguiente, que cree que ya estamos en medio de ese conflicto. Rusia ya está librando una guerra híbrida contra nosotros mediante ciberataques, desinformación, espionaje y actos de sabotaje. Moscú también planea instalar armas termonucleares tácticas y misiles balísticos en Bielorrusia de forma similar a lo que ya ocurrió en Kaliningrado. Y eso es cierto, las potencias, si bien nos están disparando proyectiles directamente la una a la otra, hay procesos indirectos en los cuales sí se están atacando, ¿no? A nivel comercial, con impuestos, con aranceles, con la tecnología. Si no, recordemos el enfrentamiento que tiene Estados Unidos con China. A nivel comercial hay enfrentamientos. Solo que esto no ha pasado todavía al ámbito militar, pero cuando alguna dé el primer paso, todas se van a involucrar. Y por último, Oberman afirmó que Putin tiene la intención de hacer esta ofensiva porque a largo plazo ve a la OTAN debilitada. Y aquí vemos al señor Trump porque la siguiente noticia tiene que ver con él. Aquí tenemos el tema de Irán, ¿no? Irán podría desaparecer en septiembre, según fuentes de la administración Trump. Washington prefiere conseguir un acuerdo con Teherán, pero la opción militar está sobre la mesa. Sabemos que Irán es el principal enemigo de Israel en la región, y si es enemigo de Israel, pues lo es también de los Estados Unidos, y Estados Unidos va a ayudar a librar las batallas a los hebreos. Estados Unidos podría iniciar un conflicto militar con Irán que provocaría la desaparición de la nación persa. Bueno, creo que es un poco exagerado, porque para que desaparezca Irán, sencillamente tendrían que bombardear eso con armamento termonuclear y así desaparecería por completo. Pero bueno, ya ustedes saben cómo funcionan los titulares un poco exagerados. Si Teherán se niega a negociar un acuerdo nuclear, afirmaron en The Daily Express fuentes cercanas a la administración del presidente estadounidense Donald Trump. O sea, si no negocian este acuerdo nuclear, Estados Unidos no descarta una ofensiva militar. Según estas fuentes, Irán desaparecerá en septiembre si no se alcanza un acuerdo con Trump. Sí, existe la voluntad de dar un tiempo al presidente Trump para intentar conseguir un buen acuerdo, que también preferimos el conflicto, pero la opción militar es definitivamente real, está sobre la mesa y se acerca el momento de tomar decisiones. Esto fue lo que se manifestó. O sea que Estados Unidos estaría considerando seriamente, en caso de que Irán no llegue a un acuerdo, hacer una invasión, supongo, ¿no? Como tienen acostumbrados en varios momentos con países de Medio Oriente que casualmente, y las casualidades sabemos que no existen, estos países que ha invadido Estados Unidos son enemigos
de Israel. O sea que al final sabemos quién da la orden, quién está detrás de estas operaciones. Su eterno aliado. El sentido de urgencia de la necesidad de resolver el problema del futuro del programa nuclear iraní se siente también en Israel, indicó un diputado israelí. Bueno, y aquí ya vemos quién realmente es el que tiene la preocupación. El medio destacó que Tel Aviv ya está preparando un conflicto contra Irán, aunque no lo admita. Israel ya no puede vivir con amenazas terroristas activas, sostuvo un miembro del alto rango de las fuerzas de defensa de Israel. Y bueno, aquí confirmamos quiénes son los que realmente estarían detrás de la ofensiva militar. No es Estados Unidos, es Israel, que da la orden a su aliado, y como Estados Unidos es el que tiene el brazo militar, toda la fuerza aérea y bueno, y todo el operativo militar para poder hacer este tipo de invasiones, pues Estados Unidos lo haría para complacer al país hebreo. Así que aquí el titular, en lugar de decir que esto proviene de la administración Trump, hay que decir más bien que proviene de la administración Netanyahu. Previamente esta semana, Trump amenazó a Irán con bombardeos y aranceles secundarios si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear. Serán bombardeos como nunca antes han visto, aseguró. Al mismo tiempo, Estados Unidos desplegó al menos 6 bombarderos estratégicos furtivos, el B-2 Spirit, con capacidad nuclear en la base de Diego García en el Océano Índico. La base en cuestión se encuentra al sur de la India, a una distancia que permite atacar los territorios de Irán y Yemen, en palabras de la agencia AP. Los B-2 serían crueles en caso de una ofensiva de Estados Unidos contra instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Además, el columnista británico Dan Hawkes, en un artículo para el Daily Mail, escribió que Estados Unidos e Israel, ¿no?, la alianza que dice Daniel 7, el león con alas de águila, proféticamente esto se está cumpliendo, lo hemos analizado en otros videos, y esta alianza del león con alas de águila está preparando un bombardeo sobre territorio iraní, citando a fuentes de alto rango en los ámbitos político, militar y diplomático. De acuerdo con el texto, Trump planea embarcarse en un conflicto real dentro de unas semanas. Aquí se habla que para septiembre, si no se llega a un acuerdo, comenzaría una ofensiva hacia el país persa. Estas son las amenazas, vamos a ver si al final se termina cumpliendo. Llama la atención porque Trump habla de paz, ¿no? Pero claro, una paz conveniente para Estados Unidos y sus aliados, o más bien para Israel. Porque ¿con quién quieren hacer la paz? Principalmente con Rusia, con el tema de Europa del Este. Es un conflicto que ahora mismo no quieren tener porque saben que Rusia es un enemigo bastante complicado. Pero por este lado, en contra de Irán, sí quieren irse al conflicto. ¿Y por qué? Porque saben que contra Irán sí pueden ganar. Y además Irán es mucho más enemigo de Israel que lo que podría llegar a ser Rusia. Entonces, si vemos que es una paz conveniente por un lado, pero por el otro lado se encienden las amenazas. Además, un experto responde si Europa está en peligro por la posible llegada de un tercer conflicto mundial. Suenan las alarmas, hay muchas opiniones de analistas políticos, incluso de personalidades famosas, refiriéndose al tema de este conflicto. Y la sensación que hay en el mundo es que estamos a las puertas, ¿no?, de una situación lamentable como esta. En el contexto global marcado por tensiones geopolíticas crecientes, conflictos regionales y el resurgimiento de rivalidades entre potencias, surge la inquietante pregunta de si Europa está en riesgo de verse envuelta en ese tercer enfrentamiento global. En ese sentido, el periodista especializado en este asunto, Xavier Colas, respondió a esta pregunta en un programa de La Sexta, no allá en la televisión de España, y dijo lo siguiente: cuando hablamos del tercer conflicto mundial, habría que recordar que la segunda empezó porque se sacrificaron las fronteras de Checoslovaquia, pensando que así no tendríamos que defender las fronteras nuestras, y no funcionó. Comenzó explicando, para continuar rematando, que en su opinión estamos en un capítulo similar, aunque desde luego con algunos actores cambiados, refiriéndose a las fronteras de Ucrania, ¿no?, de que Trump seguramente le va a pedir a Zelensky de que ceda algunos territorios a Rusia para que Rusia se quede calmado y esto no llegue a más. Pero él explica, ¿no?, este periodista, de que así fue en el segundo conflicto bélico, se cedieron algunas fronteras de Checoslovaquia y al final terminó sucediendo. No obstante, los países son partidarios de apostar por la diplomacia, aunque mientras tanto han optado por la decisión de rearmarse. Eso es lo que están haciendo, se están rearmando y fortaleciendo porque saben que en cualquier momento van a tener que usar todo ese armamento. Ante la escalada de tensiones y el posible riesgo internacional, el estallido de un nuevo conflicto, que aunque él lo ve lejos y con reticencia, cada vez resuena más. Sí, cada vez parece, ¿no?, que estaría más cerca de estallar esta situación. Además de este periodista, el señor Mike Lake,
que es un cineasta británico, ya pues de avanzada edad, también habló sobre el conflicto mundial y dice que podría estar a la vuelta de la esquina. Como lo decía, varias personalidades, entre periodistas, famosos, actores, incluso personas del ámbito deportivo, comienzan a sentir que el mundo está a las puertas de algo bastante desagradable como un conflicto total. Parece que esta tercera guerra podría estar a la vuelta de la esquina. Nunca pensé que diría eso y soy lo suficiente viejo como para poder recordar la segunda. Apenas nací durante ese conflicto. Es profundamente preocupante y uno se siente impotente. Eso fue lo que él declaró en una de las entrevistas, ¿no?, donde le preguntaron sobre este escenario. Además de esto, hay otra noticia sobre China que salió hace algunos días, donde se mostraba que China está ensayando combates aéreos en el espacio con satélites. Esto lo afirmó un general de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Al parecer, la carrera por el espacio entre China y Estados Unidos se ha convertido en una carrera armamentística, desde aeronaves espaciales espías hasta el ojo que todo lo ve. Miren el nombre que le colocan a este tipo de armamento. Esta carrera podría escalar a un conflicto en el espacio, o sea que se están armando no solamente con sus tanques, con aviones, con misiles y todo esto, sino que también se están armando en el espacio, con satélites que puedan cumplir la doble función de, bueno, transmitir ondas de radio, señales, todo lo que pues hace un satélite, y además de esto que puedan servir como armas. O sea que desde la órbita se puedan lanzar misiles hacia puntos estratégicos. El general que habló de esto fue Michael Gutlein, jefe adjunto de operaciones espaciales, y él intervino el martes 18 de marzo en la 16ª conferencia anual llamada Macalich sobre programas de defensa, celebrada en Arlington, Virginia, y advirtió de que la Fuerza Espacial debe replantearse su forma de defender los satélites del país. Según Gutlein, la Fuerza Espacial debe pasar de gestionar las naves espaciales en apoyo de la infraestructura de defensa en tierra a aumentar su capacidad para seguir el ritmo del armamento en órbita que desarrollan los adversarios del país. Estamos en un proceso de pivotar desde lo que solía ser un servicio centrado en proporcionar los servicios espaciales más exquisitos del planeta al combatiente y a la nación para convertirlo en una fuerza de combate capaz de proteger y defender nuestras capacidades en y a través del espacio. Eso fue lo que él dijo. O sea que aquí dice que los satélites pasaron de, bueno, proporcionar otro tipo de servicios a nivel del espacio para el país y ahora se han convertido y quieren seguir fortaleciendo esto de convertirlos en fuerzas de combate y de defensa. Armar los satélites, generar armas que estén en órbita, y eso es algo que ya Estados Unidos viene haciendo y, como lo dice esta nota, al parecer China también, dentro de lo que es la carrera espacial. Pero también quiero recordar algo que dijo el Papa Francisco en el año 2022. ¿Y por qué quiero recordar algo que dijo hace casi 3 años? Por lo siguiente, él en ese momento dijo que la Tercera Guerra Mundial había sido declarada. Eso lo anunció él. ¿Y por qué manifestó eso? Porque él se estaba refiriendo en ese momento a la invasión que comenzó a ocurrir en Ucrania. Recordemos que esto empieza, lo de Europa del Este, más o menos año 2014-2015. Ustedes me lo corroborarán en los comentarios. Y bueno, duró un tiempo, luego más o menos se tranquilizó la cosa, pero hacia el año 2022, un par de años después de la pandemia global, porque claro, en medio de esa enfermedad la cosa se apaciguó. Pero una vez esto termina, en 2022 ocurre una escalada impresionante, que es la que está ahora mismo. En 2022 ocurre la escalada definitiva. Y dijo Francisco en ese momento que fue provocada y no evitada. Hace unos años se me ocurrió decir, dice él, sigue diciendo él, que estábamos viviendo un tercer conflicto mundial a trozos. Ahora, para mí, este tercer conflicto ha sido declarado. Él en el año 2013, en Cuba, pronunció unas palabras diciendo que desde ese momento la humanidad ya estaba viviendo un tercer conflicto bélico, pero por pedazos, es decir, por etapas. Primero, pues una etapa donde no se utilizarían armamento termonuclear, sino armas convencionales. Y bueno, esto se ha ido acelerando, esto se ha ido agravando porque cada vez las armas que se han utilizado en estos conflictos son más sofisticadas. Todavía no hasta el punto de armas termonucleares, pero bueno, eso es lo que falta. Él en ese momento lo dijo y hacia el año 2022 lo reafirmó con lo de Europa del Este. Y dijo además, y este es un aspecto sobre el que debemos hacer reflexión. ¿Qué le pasa a la humanidad que ha tenido 3 conflictos mundiales en un siglo?
se preguntó Francisco. Bueno, pero Francisco dice estas cosas, que esto al final no sirve para nada. Pero bueno, la gente lo escucha y dice, ay, qué bueno Francisco, porque está haciendo reflexionar a la humanidad. Pero es que Francisco hace parte de estos mismos poderes que están enfrentando a las potencias y que pretenden destruir gran parte de la humanidad. Claro, él tiene que ejercer su papel, ¿no?, de líder, entre comillas, espiritual de la humanidad, para hacer estos llamamientos y estas reflexiones que no sirven para absolutamente nada. Porque esto que él dice no va a detener el conflicto. Pero claro, aquí no hay un representante de la ley universal, sino que aquí hay un representante del Dios al cual esas mismas potencias sirven y también alimentan con la energía de los conflictos bélicos. O sea que obviamente son de los mismos. Estos mensajes por eso no sirven para absolutamente nada. Voy a recordar un fragmento de la profecía de los 9 tiempos, exactamente al inicio del séptimo tiempo, que es en el tiempo en el que podríamos ya estar atravesando ese séptimo tiempo en su primera parte. Vamos a ver lo que dice por acá. El trono ha sido ocupado por la muerte. Algunos interpretan que ese trono que ha sido ocupado es el trono de la potencia líder a nivel mundial, que sería Estados Unidos. ¿Y quién lo ocupó? Pues Donald Trump. El conflicto se extiende y golpea a los países que antes fueron llenos de riqueza y orgullo, o sea, países con muchísimo dinero, países que llaman desarrollados, ¿no? Y claro, en ese contexto tenemos el caso de Rusia y también de Ucrania, dos potencias que han sido llenas de orgullo y riqueza y ahora mismo pues se están viendo afectados por un conflicto. Pero bueno, eso es algo que apenas está comenzando porque hay dos involucrados. Pero cuando comiencen a haber países, por ejemplo, de la Unión Europea golpeados por este conflicto, esto cobraría más cumplimiento. Los de antigua tribu y hermanos detectan por ahora el triunfo. El gran continente es ahora un cementerio. La Italia y la Galia aliados sin suerte. Castilla también, caen los bastiones, se realizan las alianzas. Los gobiernos muy ocupados en el conflicto. Los de rostro cobrizo atacan ganando también. El oso, el águila, el zapato y la flor y la coraza, el perro, juntos deben ganar. El gran dictador ha hablado, el mundo la atiende y confía en él. Entonces, en esta primera parte, parecería que como humanidad estamos comenzando a atravesar este inicio del séptimo tiempo, cuando habla del trono que ha sido ocupado por la muerte y cuando habla que ese conflicto comienza a extenderse y a golpear a los países que antes fueron llenos de riqueza y orgullo. Yo creo que estamos en ese punto. También habla acá de la antigua tribu y hermanos, quizás se esté refiriendo a países de Medio Oriente que también han estado en esa región en conflicto históricamente, pero bueno, ahora se está viendo una tensión bastante fuerte. Y habla aquí de Italia, la Galia, que es España, que son aliados. También habla aquí de el oso, que es Rusia, el águila, Estados Unidos, el zapato, que puede estar refiriéndose también a lo que es Italia, ¿no? Porque parece una bota el país. La flor, que es Francia, la flor de lis, la coraza, que es Inglaterra, y el perro, que es Alemania. O sea, está mostrando una alianza. Esto es obviamente la OTAN. Aquí está refiriéndose a la OTAN y cómo estos gobiernos están preparándose y realizando alianzas para un conflicto que se viene. Aquí lo escribe en símbolos, pero se logra entender claramente lo que está diciendo aquí la profecía. Luego dice, el gran dictador ha hablado. ¿Será este Donald Trump? Porque cada vez que él firma un decreto o da una orden, parecería que el mundo le tiene que obedecer. Él dice, impongo aranceles y los pone por todos lados. Dice, quiero a Groenlandia, quiero el canal de Panamá, el Golfo de México ahora se va a llamar Golfo de América, y es lo que él diga y lo que se le dé la gana. Y parecería que los demás países pues le permiten hacer de todo. Dice, voy a pacificar el conflicto, vaya y habla con Putin, genera una tregua en Medio Oriente, que bueno, ya se rompió, pero también se rompió porque él quiso, porque ya autorizó, por ejemplo, nuevas operaciones militares ahí en la franja. Es evidente que se comporta como un gran dictador y lo peor es que el mundo le atiende y confía en él. ¿Por qué? ¿Cómo ven gran parte de las personas a nivel mundial a Trump? Como un designado, como un elegido o como un mesías que viene a solucionar las problemáticas. Entonces, tiene sentido y parecería que esta primera parte de la profecía de los 9 tiempos se estaría cumpliendo hasta cierto punto. Faltan más cosas aquí, pero es muy probable, desde mi punto de vista, desde mi interpretación, que a nivel profético, en el contexto de los 9 tiempos, estemos precisamente comenzando a atravesar el inicio del séptimo tiempo, porque ya después el séptimo tiempo comienza a hablar de desastres climáticos, comienza a hablar del falso profeta, que obviamente eso no ha ocurrido, y luego comienza a describir un personaje llamado el carnicero, que posiblemente ese carnicero sea el anticristo en sus primeros pasos
o apariciones sobre la tierra. Miren que aparece después del falso profeta. Entonces va en esa línea, no iría en esa línea de acontecimientos, pero en este momento estaríamos atravesando por esos conflictos previos, esas alianzas, ese personaje que aparece a ocupar el trono y ese momento donde todas las potencias se están preparando para un conflicto mayor. Recordemos que lo primero que debe ocurrir es la pacificación y también se está trabajando en eso. Pero mientras eso sucede, vemos estas noticias que hablan de fechas, de que antes del 2029 podría estallar ese conflicto y bueno, las potencias se arman, se siguen preparando porque saben que a mediano plazo van a utilizar todo ese armamento para enfrentarse y así llevar al mundo una vez más a un conflicto total porque ellos necesitan de esa forma establecer su orden globalizante. Entonces, el conflicto es el punto de quiebre para dejar atrás el viejo mundo y establecer su nuevo sistema de control con su rey del mundo sentado en el trono. Ese es el plan y por eso es importante que siempre estemos atentos a estas noticias de cómo va la cosa a nivel bélico, porque esta gente se está preparando y la pregunta es, ¿nosotros nos estamos preparando para esto? A nivel mental, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel emocional. Esa es una reflexión que dejo aquí al final para que entendamos que así como estas cosas se están moviendo y se están agilizando, nosotros también debemos estar listos para afrontar y supervivir cuando estas situaciones se salgan de control. Ahí dejo la reflexión para que cada uno se la responda en su interno. No es más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.